Hola a todos y bienvenidos a esta explicación a fondo. Hoy vamos a desmenuzar un texto absolutamente fascinante, la exposición de César Guerrero sobre el capítulo segundo del Libro Grande, titulada Hay una solución. Cuando hablamos de alcoholismo, es súper común escuchar esos clichés sobre la falta de voluntad o la debilidad de carácter. Pero este análisis entra con los tachones por delante y establece algo de inmediato. Esto no es un problema moral, punto. Hablamos de una enfermedad real, invisible desde afuera, pero literalmente devastadora. Y ojo, lo más crucial aquí es el título. No dice tal vez hay una esperanza, dice que hay una solución definitiva. Hoy vamos a entender exactamente cuál es y cómo funciona. Para que esto quede súper claro, vamos a dividir este recorrido en 5 partes muy concretas. Primero, el cerebro y el alcohol. Segundo, los tipos de bebedores y sus fases. Tercero, el perfil del verdadero alcohólico. Cuarto, esa solución real de la que hablamos. Y quinto, cerraremos con 5 preguntas que nos van a dejar pensando un buen rato. Bien, arranquemos con la primera sección, el cerebro y el alcohol. Para quitar de la mesa ese mito tóxico del fracaso moral, tenemos que mirar directamente a la biología. Y aquí la protagonista absoluta es la dopamina. Nuestro cerebro tiene un sistema de recompensa increíble, diseñado para premiarnos cuando comemos, descansamos o conectamos con alguien. Básicamente, la dopamina es lo que le da sabor a la vida. Pero ¿qué pasa? El alcohol entra y literalmente secuestra este sistema. Libera unas cantidades tan artificiales y brutales de dopamina que ninguna experiencia natural puede competir. Como el cerebro es una máquina perfecta de adaptación, registra esto y ocurre algo trágico. Deja de producir dopamina por su cuenta. A esto le llamamos tolerancia biológica. O sea, no es que la persona quiera destruir su vida a propósito, es que su cerebro ha olvidado por completo cómo sentirse bien sin la sustancia. Y esto nos lleva a un segundo impacto biológico que es clave entender. Comparemos un cerebro sano con uno bajo los efectos sostenidos del alcohol. Un cerebro sano usa el córtex prefrontal para evaluar riesgos y tomar decisiones racionales. Imaginen que es el freno de mano de nuestra mente, pero con el alcohol, esta área sufre un daño progresivo constante. Así que no estamos hablando de alguien que elige ignorar el peligro. Estamos hablando de alguien que tiene la parte del cerebro encargada de la prudencia literalmente apagada. Está funcionando sin freno de mano. Cuando entendemos eso, esta frase de nuestra fuente cobra un sentido tremendo. La enfermedad no tiene un solo enfermo, tiene un paciente identificado y un sistema familiar completo que enferma con él. Hay que detenerse a pensar en esto. Esta alteración neurológica es como una onda expansiva. La familia entera empieza a caminar de puntillas, anticipando humores, cambiando por completo sus rutinas y perdiendo cualquier sentido de seguridad emocional. Todo el círculo se enferma tratando de adaptarse a un cerebro que ya no tiene el control. Ahora pasemos a nuestra segunda sección, tipos de bebedores y sus fases. Hay un instinto humano muy peligroso, que es observar cómo beben los demás para justificarnos, pensando, bueno, al menos no estoy tan mal como aquel. Pero vamos a desglosar esta tabla para ver por qué esa comparación es una trampa. La literatura marca 3 perfiles clarísimos. Primero, el bebedor social, aquel que toma de vez en cuando y puede dejar una copa a la mitad sin que el mundo se acabe. En el medio tenemos al bebedor problema. Este perfil bebe bastante, se excede y sufre consecuencias fuertes. Pero ojo a la gran diferencia. Aún tiene poder de elección. Si el médico le da un ultimátum o está a punto de perder su empleo, el miedo o la razón logran frenarlo. Sin embargo, en la tercera columna, el verdadero alcohólico cruzó una frontera biológica sin retorno. Para este perfil, el miedo a las consecuencias y la lógica ya nos sirven para apagar esa maquinaria neurológica. Y llegar a esa tercera columna no es algo que pase de un jueves para un viernes. Es un proceso progresivo, casi invisible, que se da en 3 fases. La fase 1 es el uso. Aquí todo parece inofensivo. Se están creando conexiones neuronales silenciosas que asocian el alcohol con alivio o diversión. Luego entramos a la fase 2, el abuso. Aquí reina la racionalización. La mente se vuelve brillante inventando excusas para justificar por qué se sirve otra copa. Y finalmente, la trampa se cierra en la fase 3, la dependencia. Aquí el cuerpo ya exige la sustancia con síntomas físicos reales y la obsesión mental es total. Esto nos lleva de lleno a nuestra tercera sección, el verdadero alcohólico. Esta es la realidad cruda de quien ya cruzó esa línea. La fuente nos detalla 5 rasgos absolutamente agonizantes de este perfil. Primero, la pérdida de control real. La idea de tomar solo una se evapora apenas entra la primera gota al sistema. Segundo, una obsesión mental que acapara el pensamiento de la persona, incluso en tiempos de abstinencia. Tercero, el fallo total de la voluntad. Las promesas más sinceras y desesperadas se caen a pedazos ante cualquier estímulo. Cuarto, el engaño interno. Esa gigantesca ilusión que le susurra a la mente, tranquilo que esta vez sí lo podremos controlar. Y quinto, un aislamiento profundo.
Se levantan muros emocionales impenetrables que le dan a la enfermedad el ambiente oscuro perfecto para seguir operando sin que nadie intervenga. Pero respiramos profundo, porque pasamos a la cuarta sección y la más esperanzadora. Hay una solución real. Pese a la inmensa gravedad neurológica que acabamos de ver, el punto crucial es que sí existe una ruta de escape. Está comprobada, pero pide 3 requisitos estrictos. Definitivamente no es un camino fácil. Paso 1, reconocer honestamente la impotencia. Y no de dientes para afuera, sino aceptar desde el fondo que ese cerebro por sí solo no puede ganar la pelea. Paso 2, recibir ayuda de un par. Alguien que haya cruzado ese mismo infierno y esté del otro lado, porque no basta con pura teoría de manual. Y el paso 3, que muchas veces asusta o se entiende mal, una transformación espiritual. Ojo, esto no significa volverse súper religioso de la noche a la mañana. En esencia, significa salir de nuestro propio ego y conectar con algo más grande que nosotros mismos, algo que cambie de raíz nuestra forma de pararnos frente al mundo. Y así llegamos a la quinta y última sección. 5 preguntas para reflexionar. Son interrogantes diseñadas por la fuente para incomodar un poco, para sacudir las ideas y abrir el debate profundo. Vamos a verlas. La primera es directa al mentón. ¿El alcoholismo se elige o se hereda? Esta pregunta nos tira justo en medio del debate entre la genética y la responsabilidad personal. Si sabemos que la biología predispone fuertemente a un cerebro, ¿qué tanta culpa real se le puede cargar a esa persona? La segunda cuestiona uno de los mitos más grandes. ¿Se puede ser alcohólico sin haber tocado fondo? Hay muchísimo debate aquí. ¿Es obligatorio perderlo literalmente todo para tener una recuperación real? ¿O es posible entender la inmensidad del problema a tiempo, antes de la destrucción total? La tercera desafía la identidad misma de los grupos de recuperación. ¿El bebedor problema necesita ayuda o solo razones suficientes para parar? Si alguien logra dejar la botella solo porque lo asustó su jefe o su médico, ¿estamos hablando de un enfermo crónico o nada más de alguien rompiendo un pésimo hábito? La cuarta pregunta replantea cómo acompañamos a los demás. ¿La verdad completa desde el día 1 ayuda o aleja? Imaginemos a alguien buscando ayuda por primera vez. Decirle de golpe y sin anestesia que jamás en su vida podrá volver a tomar con normalidad, ¿es un acto de honestidad que lo salva? ¿O es un mazo tan fuerte que lo hace salir corriendo? Y cerramos con la pregunta más provocadora de todas. ¿Es indispensable una transformación espiritual? Pongámoslo sobre la balanza. ¿Acaso la ciencia médica, la mejor terapia psicológica y la pura fuerza humana se quedan cortas? ¿Es realmente la espiritualidad ese ingrediente definitivo y no negociable para el verdadero alcohólico? Son preguntas fascinantes que no tienen respuestas simples, pero que necesitamos hacernos para entender la verdadera profundidad de esta condición. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. Hasta la próxima.